Hola, ¿cómo están? Hoy, ya habiendo transcurrido dos módulos, el introductorio y un módulo diagnóstico, hoy analizaremos y expondremos el módulo relacionado a las herramientas de autogestión efectiva. Ya en esta etapa, derechamente, lo que nosotros vamos a trabajar son ciertas técnicas, las cuales las iremos explicando, las iremos mostrando, eh, ya obviamente habiendo entendido el contexto de lo que es la gestión del tiempo, cuál es la actitud que yo debo tener en este proceso de gestión del tiempo, de cómo yo gestiono mis actividades en un lapso de tiempo, de la importancia del autoliderazgo y los pensamientos, eh, la importancia de vivir el ahora y el presente, pero independiente ya de todo ese contexto que ya lo vimos, vamos a entrar de lleno a lo que son ciertas técnicas que les pueden ayudar a enfocarse y trabajar y ordenarse en relación a lo que es el desarrollo de las actividades que ustedes normalmente pueden ejecutar o llevar a cabo. Desde esa perspectiva, vamos a hablar de lo que es alinear prioridades a sus objetivos de rendimiento. ¿Esto qué implica? Alinear prioridades. Obviamente, no todo es prioritario, por lo tanto tengo que colocar lo que es más prioritario de lo menos, de lo intermedio, de lo que es menos prioritario. Pero cuando yo establezco las prioridades es porque también tengo claro eh, los objetivos que yo deseo alcanzar. Y es por eso que es importante, como bien se señala aquí en el primer punto, el desarrollo de una visión personal, es decir, ordenarnos y decir, bueno, yo proyecto tal cosa, no es que yo lo anhele y lo desee, sino que yo proyecto una visión en relación a para dónde quiero ir, para dónde quiero llevar mi gestión, el uso de los recursos, el trabajo durante un periodo de tiempo. Importante, por lo tanto, es el desarrollo de una visión personal. Veremos dentro de esta lógica, de esta visión, un par de modelos, incluso agregaremos otros dos más, en los cuales, por ejemplo, destaca la matriz urgente e importante, Stephen Covey, que básicamente es la misma matriz de Dwight Eisenhower, y el modelo GTD de David Allen, como lo pueden ver acá, que en el fondo son herramientas, son metodologías que nos van a permitir enfocarnos en esa visión y bien identificar aquello que es prioritario y lo que no es tan prioritario. Empecemos con la matriz de Covey o Eisenhower. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Stephen Covey es en realidad un empresario, una persona más o menos relevante en Estados Unidos, que él lo que hizo fue tomar el modelo exitoso que más o menos razonaba o utilizaba el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Y como ya lo vimos en el módulo anterior, básicamente Covey trabaja la importancia de los 4 cuadrantes, en donde a base de 2 ejes principales divide en este cuadrante lo que es importante y urgente, lo que no es tan urgente y lo que no es tan importante, y lo hace, como veremos en el, en el cuadro más adelante, podremos ir identificando algunos aspectos que son relevantes en esta técnica.
Si tu objetivo es ser una persona altamente eficiente en tu vida profesional, entonces veremos cómo funciona la matriz del tiempo. Así de simple. La matriz de administración del tiempo de Covey es un cuadro dividido en cuadrantes, como les explicaba recién, que contienen secciones en las que se dividen las tareas o actividades de acuerdo a su importancia o urgencia. Ustedes pueden colocar ahí las actividades en cada cuadrante, cosa que tengan una panorámica bastante holística de lo que es, una visión bastante holística de lo que, cuáles son las actividades que ustedes van a ir haciendo. Ordena bastante, muy poderosa, muy potente esta herramienta. Y estos 4 cuadrantes de la matriz de Covey se obtienen de los 2 ejes de la matriz, que son el importante y no importante, que es un eje, y el urgente y no urgente, que es el otro eje. O sea, estamos hablando que son 2 ejes que al cruzarse entre sí forman este cuadrante. Pues bien, este cuadrante, como bien decía, en el primer eje, urgente no urgente, estamos hablando en el eje superior, y en el eje vertical vendría siendo importante no importante, es decir, en el horizontal, urgente no urgente, en el vertical, importante no importante. La combinación de estos nos llevan a identificar ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, en el cuadrante urgente importante, por lo general estamos hablando de una situación de crisis, en donde hay una emergencia, hay una urgencia importante que, digamos, es fundamental para la gestión de la organización, para, digamos, el bienestar del equipo de trabajo, para, obviamente, lograr una efectividad real en ese minuto, que puede significar incluso en los casos más extremos la vida o la muerte. Por lo tanto, lo urgente y lo importante como primer cuadrante, vale la pena destacar que normalmente se habla cuando estamos en una situación ya de crisis. Hay una crisis en las circunstancias, y por lo tanto yo debo de priorizar las acciones en relación a resolver lo que me plantea esa crisis. Por lo tanto, lo urgente y lo importante es el cuadrante propio de la crisis. Proyectos con fechas de entrega cercanas, es decir, estamos hablando que son resultados que tienen que estar muy a corto plazo y que son de vital importancia para la organización y el equipo de trabajo, o para ustedes mismos en lo profesional. El segundo eje que pueden ver ustedes acá, si nos vamos de manera horizontal, es el no urgente, pero importante. Y este eje es fundamental. Aquí hay un trabajo que es relevante desde el punto de vista de la planificación, en donde yo tengo que enfocar eh, mucho trabajo, planificación, y por ende prioridades también. Por lo tanto, en este caso, en lo no urgente y lo importante son actividades, planes estratégicos, nuevos proyectos, que son vitales para la subsistencia de la organización, son vitales para la subsistencia del equipo de trabajo y para el logro de los resultados que ustedes quieran tener. Como bien dice acá, este es considerado el segundo cuadrante en la matriz del tiempo de Covey, y hace referencia a aquellas tareas que se realizan a mediano o largo plazo, pues no cuentan con una fecha crítica de entrega. Estas son tareas de importancia, sin embargo, no requieren una atención inmediata, es decir, puedes tomarte tu tiempo para realizarlas, pero son fundamentales dentro de lo que yo estoy proyectando como organización, la sobrevivencia de la organización, la sobrevivencia, digamos, de lo que es el éxito del equipo de trabajo. El siguiente cuadrante vendría siendo el no importante, pero urgente. Normalmente se refiere a solicitudes imprevistas, reuniones o llamadas, en fin, que no son de gran importancia, pero que deben de concitan nuestra atención de manera que tengamos que responder de manera inmediata.
se refiere a aquellas tareas o actividades rutinarias que son urgentes pero no importantes. También son conocidas como imprevistas, es decir, que llega alguien que necesita que sea atendido, no está dentro de las urgencias, pero obviamente está ahí esa persona y necesita que obviamente yo lo atienda. Eso es parte de lo no importante pero urgente. Pueden ser llamadas, reuniones o solicitudes de último momento que definitivamente el no hacerlas no afectará a la compañía, pero deben, o no afectará a la organización, o no afectará incluso al propio equipo de trabajo, pero deben realizarse. Estas se ubicarán en el tercer cuadrante de la matriz de Covey, como pueden ver acá. Y el último cuadrante, que no es ni importante ni urgente, estas se consideran el cuarto y último cuadrante de la matriz de Covey y son de todas aquellas actividades que tienen relación con el ocio. Algunos ejemplos de estos son el uso de las redes sociales o cualquier otra actividad de ocio que nos quite tiempo. Incluso en ocasiones también pueden encajar en este cuadrante aquellas reuniones en las que sientes que tu presencia no es de vital importancia. Por lo tanto, es un cuadrante que normalmente yo y las personas altamente exitosas en sus recomendaciones no le asignan una cantidad de tiempo importante, incluso la tendencia es a no tomar importancia a este tipo y disminuirla en a la menor medida posible. Aquí hay un tema que es importante, dado que la matriz de Covey resulta indispensable en muchos aspectos de la vida, no solo en el ámbito laboral. Incluso a raíz de la pandemia, algunas personas vieron una disminución de la productividad del teletrabajo al no contar con algunas herramientas necesarias para hacer su trabajo de la mejor manera. Según eh, el economista, en este caso Covey, muchas personas alrededor del mundo se vieron de pronto en sus casas teniendo que realizar sus labores sin espacio de trabajo adecuado, lo que pudo influir en la productividad y gestión del tiempo real o personal. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo la pandemia nos cambió el esquema. Por lo tanto, obviamente no es lo mismo que estar en la oficina, estar en el teletrabajo, dado que ahí hubo una serie de hechos en el cotidiano que fueron apareciendo y cambiando las características de lo que ocurría en relación a este cuadro. O sea, es decir, teníamos ya algunos aspectos que eran quizás no urgente o urgente pero no importante, es decir, a lo mejor muchas veces tenía que responder porque el niño llamó o habló o las quiso mamá o una serie de hechos que no eran de normal acontecer en el puesto de trabajo, pero sí en la casa. Y por lo tanto empezaron a aparecer estos nuevos desafíos en cuanto al tema de la gestión del tiempo. Y aquí este cuadrante obviamente puede mostrar ese cambio, si ustedes hacen el ejercicio en relación a cómo se desarrollan todas estas actividades estando en el teletrabajo o estando en la oficina. Si ustedes hacen la comparación, obviamente se van a encontrar con que hay una diferencia importante. Algunas recomendaciones, algunos consejos. El primero es que enfoca tus esfuerzos en el segundo cuadrante. Ojo, que si yo paso en el cuadrante 1, que es el importante y urgente, quiere decir de que soy una persona que está trabajando permanentemente de manera reactiva, permanentemente apagando incendios. Y es porque ahí debe haber algo que obviamente falta. Debe haber una falta de planificación, habrá alguna falencia que no es capaz de prever situaciones y por lo tanto la tendencia a este tipo de aumentar mucho tiempo a este cuadrante que es importante, urgente, se debe a que normalmente puede haber esta falta de planificación que yo les
indico, y que ahí hay que poner ojo, reflexionar como equipo de trabajo, reflexionar profesionalmente para ver por qué estoy trabajando de esta forma, por qué estoy apagando incendios todos los días, por qué no me está quedando tiempo para lo que es importante y no tan urgente, que es un cuadrante tremendamente relevante. Entonces, ahí hay un síntoma relevante desde el punto de vista de cómo, de lo que me puede estar pasando en la cantidad de tiempo que yo estoy destinando a cada cuadrante. Si el primer cuadrante me está quitando demasiado tiempo, la mayor cantidad de tiempo en el trabajo, es porque, y esto se hace habitual, es porque realmente hay algo en la planificación, o hay una falta de planificación, o hay algo que realmente no estoy haciendo. Entonces, el primer consejo, recomendación, es que enfoca tus esfuerzos en el segundo cuadrante. Según Covey, autor de La matriz del tiempo, básicamente a base de lo que es lo que ya he reiterado, el aporte de Eisenhower, la gente efectiva establece como mayor prioridad aquellas actividades que ha ubicado en el segundo cuadrante. Se olvida por completo de las que están en el cuarto cuadrante, que es la que ya observábamos hace un instante, que es lo no importante, no urgente, básicamente todo aquello que tiene que ver con temas que no tienen ninguna relevancia, pero que me pueden estar quitando tiempo, digamos, a las labores que debo priorizar. Dedica poca atención al tercero y sin duda reduce y trata de reducir lo más que pueda el tiempo en las tareas ubicadas en el primero, que es lo que les estaba comentando. En cuanto a esto, hay una situación en donde puede haber una falta de planificación. Entonces, si yo planifico, si yo empiezo a prever, hago un análisis, un diagnóstico, empiezo a trabajar de manera preventiva, obviamente voy a disminuir la cantidad de tiempo que destino diariamente al primer cuadrante. Esa es una tendencia. Por lo tanto, enfocarse en el segundo cuadrante también es relevante. O no significa esto que yo dejo de atender el primer cuadrante, no nos vamos al chancho, sino que el tema es que aparecen, porque es inevitable que hayan urgencias de emergencia, pero lo que no es normal es que quiten la mayor cantidad de tiempo del día y del tiempo en general actuando en este cuadrante. En consecuencia, la tendencia tiene que ser enfocarse en el segundo cuadrante, trabajar en ese segundo cuadrante, planificar para evitar estar siempre como un ente apagando incendios. El segundo consejo es darle el valor que le corresponde a cada tarea. Es decir, la prioridad. ¿Qué valor tiene cada tarea? Y por ende ahí voy a ir clasificando. La matriz de Covey no fue diseñada para desechar tareas, al contrario, su función es priorizarlas según su urgencia e importancia. Por eso es vital que sepas darle el valor que le corresponde a cada una de ellas. Un tercer consejo es la diferencia de lo importante de lo urgente. Al inicio de este blog que les estoy mostrando, ¿no es cierto? Incluso del curso, yo les planteaba mucho, les hablé en relación y les dije, les repetí la frase: privilegia primero lo urgente por sobre lo importante. Una cosa es que sea importante, otra cosa es que sea urgente. Hay cosas urgentes que no son tan importantes, pero hay cosas urgentes que sí son importantes. Obviamente las resuelvo. Tengo que entender la diferencia conceptual. Tengo que identificarlas, clarificarlas. Pero hay cosas importantes que no son urgentes. Por lo tanto, esto es lo que quiere transmitir este consejo. En cuanto a que a la hora de realizar la matriz del tiempo, Covey, es importante que tengas claro esa diferencia, pues no todo lo urgente es importante y no todo lo importante es urgente. Cuarto consejo: no todo es urgente. Como les estaba indicando, uno de los errores más comunes que con frecuencia cometemos es catalogar como urgente todas las tareas o actividades. No es lógico, no es una buena gestión, no hay claridad en la gestión del tiempo si yo estoy considerando todo como urgente. En este sentido, debo ser capaz de matizar entre una y otra para lograr esa diferencia y canalizar
mis esfuerzos, los esfuerzos del equipo, el uso de los recursos, es parte fundamental de lo que es la racionalidad administrativa en cuanto a yo identificar estos matices que les estoy indicando. Un quinto consejo es la delegación, que lo hablamos latamente en los módulos anteriores. Y dentro de esta lógica, digamos, de lo que es la matriz de Covey, nos ayuda, obviamente, a ordenarnos, nos ayuda a identificar aquello que tiene mucha importancia, porque normalmente tendemos nosotros a trabajar, a accionarnos, pensando que todo es urgente o no teniendo claras las diferencias. Se me va mucho tiempo en el ocio, por lo tanto, esta matriz me ayuda a enfocar en qué normalmente estoy poniendo énfasis. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a cada uno de estos cuadrantes? Y así buscar un equilibrio con una tendencia a, ojalá, destinar la mayor cantidad de tiempo posible al segundo cuadrante, que es lo importante de lo urgente. Ahora pasamos a el segundo modelo, que es el modelo GTD de David Allen. Ya, este modelo es un modelo que básicamente trabaja mucho algunas temáticas relacionadas a mejorar el rendimiento, a aprovechar más las capacidades de las personas y generar, por ende, innovación. El modelo GTD está construido a base de 5 pasos fundamentales. El primer paso es la captura de la información, es la captura más o menos de los datos, de la información. El segundo es aclarar esta información, cuál es la importancia real que pueda tener. El tercer paso es la organización de la información. Por último, la revisión y el hacer. Y aquí vamos a ir viendo con mayor detalle lo que les acabo de indicar. El modelo GTD, que es básicamente en castellano vendría siendo resolviendo las cosas, tiene la primera etapa, que es la captura. ¿A qué se refiere con la captura? Lo primero que deberíamos hacer es recopilar todo lo que nos llame la atención en una herramienta o documento. O sea, la libretita, ir recopilando todo lo que nos vaya en una reunión, por ejemplo. Normalmente, digamos, lo que es la información que vamos recabando de la interacción con nuestro equipo de trabajo. En fin, vamos tomando nota de toda la información posible en cuanto a tener formar esta especie de base de información, y así posteriormente poder analizarla con el fin de aclarar, que vendría siendo el segundo paso. Y el aclarar significa que debemos entender qué es lo que hemos recogido, es decir, qué es la información, en qué consiste esa información, en qué me aporta esa información, me trae algo relevante, no tan relevante, en fin, para saber si es una acción que debemos tomar, un documento que debemos revisar, algo donde podemos documentarnos. Cuando tengamos claras todas estas anotaciones e ideas, llega el momento de poner en orden a todas las cosas o a toda la información que traje. Por lo tanto, la captura de la información es una, ¿no es cierto? El aclarar dentro, por ejemplo, típico en una reunión, tomo nota de mucha información que puede ser clave, después digo, esto es importante, esto no es tan importante, esto más o menos urgente, esto no es tan urgente. Ojo, que lo puedo mezclar mucho con la matriz de Covey. Como criterio, digamos, de clasificación. Capturo y en el momento de aclarar puedo ahí trabajar la dinámica de la matriz de Covey
como herramienta. Organizo la información, es decir, lo que les indicaba recién, con el propósito de ver prioridades, y una vez que la organizo, reviso nuevamente esas prioridades para decir ya, ok, aquí esta va en el primer lugar, esta en el segundo, este tercero, sabes que no, esta mejor la cambio porque para solucionar ciertos problemas. Ojo, es un excelente complemento para lo que es la ejecución de la matriz de COBE. Es decir, GTD y COBE pueden trabajar juntos desde esta perspectiva y les ayuda a ustedes cómo ordenarse mentalmente para organizar esta información, y por ende, cuando ya he organizado la información, entramos al quinto paso, que es el hacer. ¿Por qué es importante mantener estos órdenes mentales, digamos, en relación a las tareas que voy a desarrollar? Porque obviamente me sirven para focalizar en las prioridades, ejecutar primero, segundo, tercer lugar algunas cosas, y por ende tener una muy buena gestión del tiempo a base de las actividades que voy a desarrollar. Ahora, normalmente debo estar en revisión de toda esta información. ¿Y por qué? Porque además voy recabando siempre más información. Es decir, este es un proceso continuo que también cae dentro de la lógica del mejoramiento continuo. Es decir, yo recabo más información y me puede servir para mejorar la calidad de la información que tengo, para bien mejor organizar y mejor dirigir y mejor hacer las cosas, incluso mejorar la productividad. Por lo tanto, es parte fundamental este mecanismo de organización mental de un mejoramiento continuo. Si yo tengo esta actitud, voy a ser un agente de cambio importante de la perspectiva del mejoramiento continuo de la organización de los procesos y del equipo de trabajo. Así que esta herramienta es fundamental y les reitero, complementándola con la matriz de COBE. Es importante también esta técnica porque aquí, como bien dice en el título, liberar la mente. Al ustedes estar en una reunión, por ejemplo, si no anotan nada, si dicen, todo me lo memorizo, ya, ok, pueden tener muy buena memoria, pero es mucho más eh, aliviador que yo anote y después repase, que estar después tratando 5 minutos después de tratando de acordarme de lo que dijo la persona A, lo que dijo la persona B, qué era lo más importante, lo menos importante, qué dijo en relación a la problemática A, a la problemática B. Entonces, el tomar nota en esta técnica es fundamental, porque el tomar nota, ¿no es cierto?, y capturar esa información y dejar esa constancia libera mi mente, libera mi memoria, por lo tanto soy mucho más eficiente, mucho más efectivo, y por ende puedo tener una mayor capacidad de recabar la información y organizarla para posteriormente hacer. Habiendo visto ya dos técnicas que son complementarias entre sí y que nos pueden ayudar mucho a lo que son la gestión de las actividades en el lapso del tiempo, en el tiempo cotidiano, que incluso, obviamente, aquí nada es excluyente de una cosa de otra. Si yo mejoro la gestión del tiempo en el trabajo, utilizando, por ejemplo, estas técnicas, con este criterio que yo les hablaba en el módulo 1 y 2, si yo soy capaz de ordenar estas actividades dentro de la lógica de estas técnicas, sin duda mi rendimiento y la capacidad de trabajo que yo voy desarrollando es mucho mayor, mucho mejor, y por ende de mayor impacto. Es así como sumamos otra técnica que es importante, conocida como la ley de Pareto.
la ley de Pareto o regla del 80-20. ¿Qué es lo que es la ley de Pareto, la regla del 80-20? Básicamente describe que con solo el 20% del esfuerzo global puede alcanzarse un 80% de rendimiento. Es decir, que con un 80% del trabajo, el restante 20% de éxito necesita el mayor esfuerzo. Por esto también se le conoce como la regla del 80-20. Es decir, si yo de un total de actividades voy identificando lo importante de lo menos importante, lo urgente de lo no urgente, y me voy y voy distribuyendo prioridades dentro de toda esta captura de información, me voy a dar cuenta que apuntando más o menos a ese 20%, que es lo que es lo que es la regla que identificó Pareto, voy a abarcar gran parte de lo que es la solución al problema en un 80%. Es decir, que si un ejemplo concreto, que lo vamos a ver aquí más adelante, si ustedes están en su casa, ¿no es cierto? Y no tienen el tiempo suficiente como para hacer un aseo profundo de toda la casa porque van a recibir visitas, ¿no es cierto? Yo me centro en, por ejemplo, para que tengan una buena impresión, se sientan cómodas las visitas que yo voy a recibir, digo, ¿para qué voy a limpiar, por ejemplo, me voy a meter a ordenar el closet de la pieza? Pues si no van a ir las visitas a ver el closet de la pieza. Me centro en una buena limpieza del comedor y el living, que son las zonas que van a estar ellos, de los baños, para que tengan un buen uso, ¿no es cierto? Y generar en esos espacios de la casa un lugar apto, cómodo y limpio para que sean bien recibidos y se sientan bien las visitas. Es un ejemplo muy casero, pero más o menos simboliza o explica lo que es la ley de Pareto. Por lo tanto, claro, yo me focalizo en esos lugares. Me voy a esos lugares que equivale, por ejemplo, a un 20% de todo el aseo profundo que yo podría hacer en la casa y que por tanto dedicaría mucho más tiempo a algo que no me va a impactar en el efecto que yo quiero lograr con las visitas que voy a recibir. Entonces, esa es la lógica de este aporte de Pareto. Con el principio de Pareto se persigue alcanzar un gran rendimiento con el menor esfuerzo. Esa es la lógica. Vamos a repetirlo. Es alcanzar un gran rendimiento con el menor esfuerzo. Es decir, la ley de Pareto busca la máxima eficiencia. ¿Y qué es eficiencia? Cuando yo logro utilizar la menor cantidad de recursos posible para lograr de manera importante el objetivo. Por lo tanto, alcanzar un gran rendimiento con el menor esfuerzo evita invertir demasiado tiempo en tareas con escasa prioridad. Aquí cae el ejemplo que yo les daba recién, este ejemplo cotidiano de la limpieza de la casa cuando vamos a recibir visitas. Que ojo, no significa que yo siempre voy a hacer el aseo de la casa por donde ve la suegra, como le dicen normalmente es un dicho popular. No es la idea, digamos, no es generarles esa mala influencia, sino que esto implica más bien cumplir con un objetivo en un momento determinado. Bueno, si después las visitas se van, obviamente yo quiero tener mi casa limpia y voy a ordenar todo aquello que va más allá de de la recepción de las visitas. Ese es otro tema, pero obviamente
tengo que, de acuerdo al objetivo, trabajar, ser eficiente, lograr un rendimiento adecuado con el menor esfuerzo posible. No significa que voy a flojear y querer lograr el objetivo. No, porque así no lo va a lograr, sino que se trata de que usted focalice, utilice los recursos que realmente le sirven, aquellas acciones que realmente le sirven y que por tanto les van a permitir lograr el objetivo. Es un principio del que se puede sacar mucho provecho en aquellos ámbitos con fechas de entrega estrictas, porque ayuda a focalizar el trabajo para cumplir con las entregas. Obvio, si usted tiene una fecha de aquí a pasado mañana, se focaliza en las actividades y en los recursos que le sirven para de aquí a pasado mañana y cumplir con esa entrega. No se me va a poner a hacer otras cosas que no son propias de esta focalización para lograr este objetivo. Esta es la lógica de la ley de Pareto. Por lo tanto, es un criterio que también se complementa con los anteriores, que ayudan a formar este criterio de eficiencia en lo que es la gestión del tiempo. Bueno, lo que yo les comentaba hace un instante atrás, que hay algunos inconvenientes y peligros en lo que es la comprensión de la ley de Pareto. Eh, Muchos piensan que con solo el 20% del trabajo efectivo van a lograr un resultado adecuado sin tener un análisis previo de lo que realmente tienen que hacer y focalizarse. No, ya eso es entrar a flojear, como se dice en buen chileno. Esto requiere la ley de Pareto y lo que es el proceder de acuerdo a este criterio, requiere de un análisis y requiere de una reflexión importante para poder focalizar. No se trata de hacerlo a tontas y a locas. Tampoco se trata de reducir todas las tareas hasta en un 20%. No, o sea, no es eso. ¿Ya? Ojo, por eso es importante tener una comprensión real de lo que voy a focalizar, un análisis de la información, no malinterpretar esta ley, porque malinterpretar esta ley puede llevarnos siempre a la ley del mínimo esfuerzo y por ende descuidar los objetivos, descuidar el propósito y descuidar también la calidad de los resultados. En la práctica se trata de un principio válido para cualquier ámbito de la vida. Recién les explicaba el ejemplo de la limpieza de la casa, desde el educativo, el privado, aunque acostumbre a emplearse en la vida profesional, puesto que es donde aumentan las fechas de entrega obligatorias. Es claro, porque son las fechas de entrega obligatorias cuando tengo un tiempo acotado, donde debo cumplir y donde debo focalizar. La ley de Pareto viene de cajón. Con todo, también en la vida privada se suceden obligaciones que han de realizarse en poco tiempo y de la forma más eficiente posible. Aquí está el ejemplo que yo les daba, me adelanté, pero que para ayudarles a comprender mejor lo que es la esencia de la ley de Pareto, está el ejemplo que yo les indicaba hace un instante atrás, que en la diapositiva podrán verlo después con más calma. Muy bien, ya teniendo claro estas tres técnicas que acabamos de ver, en donde tenemos la matriz de Covey o Eisenhower, tenemos la técnica GTD y tenemos el criterio de trabajo de la ley de Pareto. Como pueden ver, todo puede ser complementado, todo puede formar parte de este criterio que yo voy formando para una gestión eficiente y efectiva del tiempo. Esto se va reflexionando, se va madurando y lo voy aplicando en la vida cotidiana.
entramos a una cuarta técnica, que son los objetivos SMART. Es decir, importante, como bien les decía en un inicio, el focalizarnos en objetivos. Pero estos objetivos también, obviamente, yo tengo que buscar eficiencia en el identificar estos objetivos. ¿Por qué es tan importante definir los objetivos correctamente? Hay casos, como bien dice aquí la lámina, en los que los objetivos se han establecido de forma demasiado suave o poco realista. En otros no se ha fijado una fecha límite o dicha fecha es extremadamente corta. A la hora de marcar objetivos se puede cometer muchos errores, pero está claro que sin ellos no se va a ninguna parte. Es lo que ya lo hemos comentado. Los objetivos determinan la acción humana en el contexto organizacional, es decir, es lo que nos permite canalizar nuestras energías en aquello que hemos trazado como objetivo, aquello que queremos lograr, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos ayuda a reorganizar nuestros recursos, a focalizar mis recursos, a canalizar mis energías, teniendo en mente con claridad cuál es ese objetivo. En el contexto organizacional, los objetivos controlan el compromiso de los empleados y hacen que los trabajadores usen sus habilidades y su creatividad para obtener los resultados deseados. Claro, porque ya todo, por eso es importante también, ojo, el tema de la comunicación, y más aún en los equipos de trabajo, porque tener claridad de los objetivos no es solamente una función propia del agente directivo o de la jefatura, sino que también de todo el equipo de trabajo, dado que al conocer y compartir el objetivo común, se produce una mejor comunicación y por ende una actitud mucho más positiva hacia el logro de estos objetivos y por tanto una mejor gestión del tiempo. Entonces, teniendo clara la importancia de los objetivos, ¿qué es la metodología SMART? La metodología SMART, como según se indica acá, es una sigla construida a base de palabras en inglés, donde es específico, que es medible, es mensurable, que es un objetivo atractivo y realista, ¿no es cierto? Y time-bound, que es finito, es decir, no es, el objetivo no es porque infinitamente no, es finito, o sea, hay una meta asociada, es decir, hay un tema de tiempo. Yo en un tiempo determinado debo lograr ese objetivo. Por lo tanto, la S es de específicos, la M es de medibles, la A de atractivos, la R de realistas y la T de tiempo definido, que tiene que ser en un tiempo definido. SMART. Esa es la característica que deben de tener los objetivos. SMART. Específicos, medibles, atractivos, realistas y definidos. Porque de esa forma el objetivo va a permitir mejor trabajar la focalización de los recursos, de las acciones, de los esfuerzos, ¿no es cierto?, del equipo de trabajo y por ende un mejor uso del tiempo disponible, por lo tanto una mejor repartición de las prioridades también en relación al logro de estos objetivos. ¿Se dan cuenta que todas estas técnicas se van complementando unas de otras? Bueno, esa es la idea, es que las técnicas que vamos mostrando en este taller, ustedes las vean como criterios de acción que pueden ir adoptando y que tienen mucho ojo de sentido común, que pueden formar parte de creencias arraigadas de ustedes y así acostumbrar a complementarlas en todas las actividades, no solo laborales, sino que también personales o de la vida en general de ustedes. Entramos a una de las últimas técnicas, que es la técnica Pomodoro. ¿Cómo evitar las distracciones y aumentar la productividad?
¿Cómo funciona la técnica Pomodoro? El italiano Francesco Cirillo desarrolló la técnica Pomodoro a principios de los años 80. De ahí que utilice para su denominación una palabra italiana, pomodoro, que significa tomate. Miren qué interesante. Significa tomate. Con este término, Cirillo hace referencia al reloj de cocina con la forma del fruto rojo que utilizó en sus primeros ensayos con el método de gestión de tiempo. Bueno, es un tema propio de quien lo inventó, pero que también viene siendo una técnica bastante complementaria a todo lo que hemos visto. Vamos viendo. La técnica Pomodoro es un método de gestión de tiempo en la que las tareas se dividen en unidades de 25 minutos. La realización de descansos regulares entre los intervalos de trabajo tiene un impacto positivo sobre la capacidad de rendimiento mental y permite mantener la concentración incluso durante varias horas. Es decir, es una división de unidades de 25 minutos. En 25 minutos yo hago tal cosa, en 25 minutos siguientes esta otra, 25 pongo énfasis en esto, en fin. Es muy fácil describir la técnica. Debes dividir tus tareas en unidades de 25 minutos. Entre cada una de los primeros 4 intervalos de trabajo debes realizar una pausa de 5 minutos. Tras la cuarta unidad de trabajo, haz una pausa un poco más larga de entre 20 y 30 minutos. Es decir, entre las divisiones de 25 minutos también hay entre medio pausas, siendo la primera más corta y las siguientes un tanto más extendidas. Cada unidad de trabajo se denomina Pomodoro. Hoy en día existen variantes que proponen unidades de trabajo de 50 minutos. No obstante, la técnica original siempre indica 4 pomodori de 25 minutos. Es decir, la técnica original recomienda que sean los 25 minutos y sean estas divisiones de 25 minutos en las cuales yo reparta las distintas actividades que puedo ir desarrollando. Es decir, esta es una técnica que tiene que ver más bien cómo yo ejecuto mejor las acciones que ya planifiqué y que a lo mejor pasaron por el sedazo de las otras técnicas. Y de esta forma yo puedo ir ejecutando, puedo ir haciendo, puedo ir llevando a la práctica gran parte de estas acciones, de la manera que se indica según la técnica Pomodoro. Estas son técnicas que ayudan más que a aplicarlas así como al callo, como se dice, nos ayuda a formar criterios de gestión en relación a las actividades que desarrollo a través del tiempo, considerando el tiempo disponible como recurso. Por tanto, estos criterios se van complementando unos de otros, como bien les dije, y nos ayudan a lograr mayor y mejor eficiencia y efectividad. Bueno, aquí está el ejemplo de la técnica Pomodoro ya en un esquema en donde pueden ver la estructura de la sesión. La estructura de la sesión se denomina, digamos, a cómo distribuyo estos pomodori, como decían, de 25 minutos. Entonces, por ejemplo, 25 minutos de concentración en el trabajo. Pum, aquello prioritario ahí. Pum, pum, 25 de concentración. 5 minutos de descanso. Después 25 minutos de concentración en el trabajo, nuevamente. 5 minutos de descanso, después 25 minutos de concentración en el trabajo, y así, hasta una vez que termino, 30 minutos de descanso. Trabajo 100 minutos, descanso 45 minutos, total 145 minutos, es decir, 2 horas 25 minutos. Es más o menos el cálculo que se hace, y así sucesivamente, que me permite tener un mejor rendimiento en relación a las actividades que desarrollo para bien utilizar el tiempo de trabajo. ¿Cuáles son los beneficios de la técnica Pomodoro? Una mayor autodisciplina, mejores resultados. Está comprobado que las probabilidades de dar con una solución innovadora aumentan de forma notable si somos capaces de estar concentrados durante un periodo de tiempo prolongado en un asunto.
Es ahí el tema, el gran aporte de esta técnica, porque mientras más tiempo yo logre estar concentrado para sacar adelante las actividades, mejor. Por eso habla de 25 minutos, porque tampoco puedo estar yo concentrado 1 hora, incluso 40 minutos concentrado. Es complejo, si no es fácil. Y habla de 25 minutos de concentración, después de un poco relajo, 25 minutos de concentración, en fin. Por eso aporta a tener mejores resultados. Hay una curva de rendimiento más larga, es decir, mejor el rendimiento, se logra un mayor tiempo libre y hay una valoración objetiva, dado que trabaja claramente con la distribución temporal de concentración específica de 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 30 minutos de descanso. En fin. Es una técnica interesante para tener en cuenta. En resumen, la técnica Pomodoro la podemos identificar en 6 pasos, como dice acá. La primera es activa el temporizador para 25 minutos, porque obviamente en esos 25 minutos de concentración yo puedo lograr grandes cosas. Divide tu trabajo en unidades de 25 minutos, como ya lo explicamos. Trabaja en la primera unidad hasta que suene la alarma. Tacha la unidad de tu lista. Descansa 5 minutos y vuelve a activar el temporizador. Trabaja en la siguiente unidad hasta que suene la alarma. Pasado 4 ciclos, descansa 30 minutos. Esa es la lógica y la estructura en resumen de lo que les acabo de indicar. Pues bien, como pueden ver, no solamente estas técnicas, pueden encontrarse más técnicas asociadas, y yo creo que el avance científico en general y los estudios pueden ir aportando cada vez más mejoras y mejores técnicas. Sin embargo, considero que estas que les acabo de mostrar pueden ser un aporte no solo en utilizarlas como herramientas de manera autómata, sino que formar criterios de eficiencia en el uso del recurso tiempo. Ese es el criterio principal. Y para eso, en resumen, las técnicas me fueron aportando en identificar aquello de que es importante, lo que no es tan importante, lo urgente, no tan urgente. Me ayudaron a cómo yo debo de recabar información de manera eficiente, ¿no es cierto? Y con el mayor potencial posible, apoyándome incluso en una libreta, para analizar esa información y poder distribuir las prioridades, claramente teniendo claros objetivos, entendiendo de que, dado que muchas veces tengo que cumplir en un tiempo acotado, me focalizo en aquellas acciones y recursos que necesito exclusiva y específicamente para lograr ese objetivo en el tiempo acotado, ley de Pareto, y teniendo claros objetivos con las características del SMART, sumando obviamente también una técnica específica que me permite trabajar mejor el aspecto de la concentración dentro de estos criterios y de este gran criterio que estoy conformando en relación a lo que es la eficiencia en el uso del tiempo. Como pueden ver, si bien es relevante y muy importante conformar este criterio con estas técnicas que me ayudan, adaptan mi cerebro a este circuito de eficiencia, debo complementarlo a lo que les indiqué en el módulo 1 y en el módulo 2. Estar en el momento presente, ser autolíder de mis pensamientos, por ende adoptar mejor estas técnicas y trabajar mejor con los recursos y por ende utilizar mejor el tiempo, pero teniendo
un autoliderazgo superior, es decir, de lo general, en cuanto al autoliderazgo superior, manejo de pensamientos, ¿no es cierto? Autogestión emocional, uso de técnicas de manera adecuada, con definición clara de objetivos, con focalización de recursos, y por ende una tendencia a mejorar los resultados. Hasta aquí, esa es la estructura que hemos ido construyendo, hemos ido trabajando. Pues bien, ya hemos terminado este tercer módulo, ya estamos pronto a entrar al cuarto módulo, que vamos a agregar algunas técnicas, también vamos a hablar de la importancia del liderazgo, y así poder ya interactuar con algunos ejercicios. Vamos a también a ver algún video por ahí en donde vamos a ir analizando aspectos relacionados a la gestión del tiempo. Un abrazo grande, espero les haya gustado hasta aquí este tercer módulo. Ya llevamos 3 módulos, luego entraremos a un cuarto prontamente ya, y nos estamos viendo en la sesión presencial, en ambas sesiones presenciales y en los próximos módulos. Espero que vayan captando la lógica que les acabo de explicar. Esa es la idea, es conformar nuevos criterios de gestión, tener este nuevo enfoque. Todos podemos, obviamente, nuestro cerebro, de acuerdo a la plasticidad cerebral, adoptar nuevos hábitos, y por tanto, ese es el desafío. El desafío no es tanto lograr objetivos afuera, sino que también nosotros ser capaces de mejorar y de adquirir hábitos positivos para el logro de los objetivos, y así una mejor gestión de los equipos de trabajo y una mejor autogestión suya en lo personal. Así que nos estamos viendo, un abrazo y nos vemos en el módulo número 4. Muchas gracias.